Muy bien, espero que estén todos del otro lado bien, de la mejor manera posible. Aquí ha estado lloviendo muchísimo y pues es más bien un clima agradable, claro, pero para las actividades cotidianas del exterior que uno tiene que ir para allá y para acá, no es tan, no es tan grato, ¿no? Es más incómodo y hasta peligroso para estar manejando por allí y todo eso. Hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, el clima es así. A veces extrañamos la lluvia, a veces el sol está implacable, pero hay que aprovecharlo de la mejor manera posible. De todas formas, el día va transcurriendo rápidamente y las horas y los días y las semanas y los meses y los años. Así que hay que aprovecharlo lo mejor posible. Rápidamente, aunque no en el formato este de rápidamente, quiero decir que este es nuestro programa habitual, pero lo que quiero es tratar de exponer brevemente de la manera más explícita y no por ello que me tome un poco de tiempo a hablar un poco, que es muy amplio este tema, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Imagínense, casi 4.000 años de historia, no sé, quizás más, hasta que podemos llegar a un momento donde se supone hay civilización, un mundo civilizado. Hay un libro por allí que es latinoamericano, de un presidente de Argentina, Sarmiento creo que se llama. Si mal no recuerdo es de él. De todas maneras yo voy a buscar la referencia para tener esta idea bien clara y a lo mejor se los pongo por aquí arriba o por aquí arriba, ¿no? Hay que estar pendiente. Aunque hay personas que solamente escuchan esto y probablemente es que es difícil si no están prestando atención a la pantalla a través de YouTube, pero si lo están escuchando no van a ver definitivamente estos, estas notas que yo a veces pongo que son complementos o a veces correcciones. Yo me equivoco. Por ejemplo, en estos días estuve viendo un video donde me equivoqué en el hecho de que en la escolástica ya se estaban ellos amparando digamos, haciendo alusión a la ciencia como su metodología, cosa que no es así. A veces hay términos, no tanto términos, este, conceptos ¿cómo se llama esto? Hay problemas conceptuales de base que tienen que ver con palabritas que están mal puestas en la época y claro, la gente se da cuenta, ¿no? En la escolástica más bien había problemas y obviamente esto yo lo sé, pero hay que tenerlo bien presente cuando hay incongruentes ideas que se pueden solapar a través de la palabra y que uno se da cuenta de que si bien la escolástica no tenía nada que ver con la ciencia exactamente porque el método que se manejaba era prácticamente teniendo el libro sagrado malinterpretado o no y muy influenciado por Aristóteles, por eso se le llama en esta era aristotélico cristiano, algo así, ¿sí? Y era una fusión del cristianismo con los griegos que Roma heredó este imperio y lo absorbió y lo mutó y lo transformó y culturalmente era algo muy rico, el imperio griego, helenístico y todo lo demás de muchos años. Ahora, esto está disociado con lo que estoy hablando o lo que el tema es el tema que traigo ahora, no. ¿Y cuál es el tema? Que no lo has dicho. Voy a ver más o menos a tratar de explicar brevemente lo que yo entendí y aquí hay mucho material que debatir y lo voy a tratar de transformar para ver un valor práctico y coherente en relación a
¿Cómo fue que llegamos al logo? Logo, L-O-G-O, S, logos. ¿Sí? A veces yo también me como las S al final, sobre todo las que están al final. Logos. Y mito, M-I-T-O, mito. ¿Cómo fue que pasamos del mito al logos? ¿Sí? Como decía Sarmiento, a lo mejor, Facundo, en este libro, Civilización y Barbarie, aunque es una época más reciente, pero estábamos en una transición continua sobre el mejorar. Estoy adelantándome mucho. Logos tiene que ver con la palabra. Ya lo pueden estar captando, ¿verdad? Logos es la palabra. La dialéctica, la conversación con el otro, el llegar a acuerdos antes de ir con las armas, que es civilizadamente lo mejor que se puede hacer. Vamos a hablar, vamos a llegar a acuerdos, vamos a establecer un pacto, vamos a tratar de hacer un contrato social. Vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para llegar a entendimientos mínimos, a un acuerdo de convivencia, coexistencia. Entonces, estos acuerdos tienen que ver con el logos y tiene que ver con esta dialéctica del amo y el esclavo, que es un concepto mucho más reciente, pero que, como decía Hegel, ha permeado la historia de la humanidad, y yo en esto estoy de acuerdo en muchos sentidos, porque esto de el que manda y los que yo comando, es decir, esto de que el que más tiene en una voluntad de poder puede prácticamente apoderarse de todo lo demás, incluyendo las personas, en el sentido de que actúan de manera poco civilizada y se creen civilizados. Y cuando hablo de civilizado, el término se puede traer en cuanto a reconocernos como iguales en cuanto a humanidad. Uno como nosotros los seres humanos, dijo en épocas muy recientes Rorty, ¿no? Richard Rorty. Y en este sentido hay una equiparación, ¿sí? O un Estado de Derecho al menos. Un Estado de Derecho. ¿Cuándo surgió el Estado de Derecho? ¿Y cómo es que esto se va a, digamos, a ver como una conquista de la civilización, de la humanidad? ¿Y qué tiene que ver esto con el logos? Pues claro que todo, porque el logos, como les decía, tiene que ver con establecer acuerdos mínimos, contrato social, llámese constitución, parlamento, Asamblea Nacional, estos foros de discusión donde se termina dirimiendo el futuro de, no solamente el futuro, sino que se contrasta el pasado y se reivindica el presente para poder hacer una convivencia social. Y aquí está el término social por encima de lo individual. Entonces, eres un individuo que, si bien tienes derechos individuales per se, estos no deben anular ni comprometer a la mayoría. Es decir, el todo es más que la suma de las partes, ¿sí? Y el logos vino como para tratar de adecuar eso. No fue que alguien dijo en algún momento dado, y estoy hablando de la época, para poner esto en contexto, en una línea histórica más o menos que podamos visualizar, el hecho de que en Occidente, los griegos, especialmente en Atenas, específicamente en la polis, esta ciudad que poco a poco iba conquistando
la posibilidad de en esos límites establecer, como de hecho surgió y se estableció y se tomó como modelo, incluso hasta nuestros días, de democracia en Atenas, pero hace tiempo atrás nosotros hemos escuchado esto y lo hemos visto en las pantallas cuando tratan de recrear estos mitos, estas guerras que ocurrieron como la guerra de Troya, por ejemplo, eh, los troyanos, los griegos siempre enfrentados y, y estas conquistas que no tenían una un final, sí, un final que llevara a acuerdos, sino que antes de era siempre una venganza, era así como se dirimía o se terminaba estableciendo o considerando la justicia, venganza. Tú me das, yo te doy, tú me favoreces, yo te favorezco. Así que tenía que ver con estos gobernantes que así era que hacían sus pactos, si se quiere, y estos pactos siempre estaban condicionados a tribus, era algo muy tribal, ¿sí? Y aquí es donde voy a establecer la línea, que tiene que ver con la época oscura, de lo cual no se sabe mucho, la época arcaica, que yo lo pondría, y no solo yo, sino que por ahí yo estuve viendo algunas, eh, recientemente, algunas sí, explicaciones que se hacían al respecto, que la era arcaica o la época arcaica sería la transición que llevaría a la época clásica, que ya estoy hablando de Aristóteles, eh, en la época clásica, eh, sí, Platón y también quien es el maestro de Platón, ¿verdad? También. El Sócrates. Bueno, por nombrar algunos más destacados de esta época, súper destacados. En la transición de la época arcaica y la época clásica. Y en ese tiempo, pues, habían los presocráticos, que se pueden ubicar en la época arcaica, ¿sí? Estoy hablando de que hay siglos allí eh, en esa línea que trato de que visualicemos allí, ¿no? Para entender un poco cronológicamente también de qué va esto. Entonces la época oscura era donde ocurría, por lo menos así se data, la guerra esta de Troya, ¿sí? Y para poner un elemento en contexto. Y en ese sentido, estas peleas se dirimían y se hacían más bien pensando en la tribu, en la familia, en la sucesión y cómo estos, cuando tenían problemas, terminaban, era en guerras fatales, que no voy a nombrar aquí específicamente porque no es la idea, y además esto sería muy largo, pero pongamos ya como referencia la guerra de Troya en esta época oscura, y era así como se arreglaban los problemas. Ahora, en la época arcaica, ahí podemos nombrar algunos referentes, que yo tomé algunas notas y no voy a descuidarlas para ser precisos en algunos términos, o tratar de serlo, ¿no? Porque hay unos personajes que estuvieron allí pululando que nos sirven de referencia para entender qué era lo que estaba pasando en esta época. Estoy hablando de la época arcaica, ¿sí? La época arcaica. Y ocurrían cosas allí que revelan que ya la humanidad estaba entrando en conciencia
o por lo menos habían personas que así estaban tratando de establecer algunas cuestiones más civilizadas, ¿sí? Estos personajes que estoy hablando de la época arcaica, bueno, aquí está Protágoras, el que decía, el ser humano es la medida de todas las cosas, o el hombre es la medida de todas las cosas, decía él, el ser humano. El ser humano. Antes englobaban el hombre y metían ahí a toda la gente a vida y por haber, ¿no? Hombres y mujeres. Era una sociedad muy patriarcal, muy machista, como se usaría el término ahora. Y por supuesto que el hombre, y sobre todo el guerrero, el rey, todos estos cargos eran masculinos. No había otra forma. Entonces Protágoras era uno de los que estaba ahí en esos días. También está en este sistema, era pura cuestiones que, como les decía, familiares, tribales. Y bueno, aquí está Sócrates, ya lo decía, Platón, Aristóteles, que estaban en esa transición. Se les puede nombrar más, como también dije hace rato, como emblemas de la era clásica, más que de la arcaica. Y lo cierto es que habían otros personajes que ya irán saliendo por aquí, estoy tratando de buscarlos, que establecieron algunos conceptos. La Ilíada de Homero también la podemos ubicar en la era arcaica, en esta transición. Y Osiodo también, la teogonía, que era cómo salir del caos. Él hablaba de términos que llevaban a el ordenamiento del cosmos, que cosmos significa orden justamente, y que hay otro personaje aquí. Ajá. Los trabajos y los días era una obra emblemática, o que se puede decir que ordenaba el sistema, o trataba de hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y por ahí surgió la filosofía también, en Jonia, en Mileto, y de ahí vienen los socráticos, los presocráticos, ¿sí? Los sofistas. También se pueden ubicar los sofistas, sobre todo en la época del Logos. Estoy hablando de la era clásica, ¿sí? Bueno, estos eran algunos nombres que quería puntualizar. Ya después iré otra vez allí al cuadernito donde tomé algunas notas específicas de estos nombres. Quizás ponga algunos por aquí. Es un tema denso que no quiero, como les decía, a mí realmente me apasiona esta historia y cómo fueron sucediendo las cosas. Pero para ya ir resumiendo, el caso está en que estas tres eras, épocas, que podemos decir en Occidente se fueron dando, no fueron planeadas en una mesa, como que vino tal persona, mira, vamos a sentarnos, vamos a redactar esto, vamos a tratar de ser más civilizados, sino que fue una sucesión de cosas que llevaron a que así se fuera dando sin mucho forcejeo, en el entendido de que ya era como Hegel también mencionaba, aunque no lo dijo así exactamente, entre eh, la tesis, la antítesis y la síntesis, ¿sí? En esta tríada de cosas que nos llevan primero un problema, un caos, después reflexionamos sobre lo que está pasando y vamos tratando de llegar a entendimientos y para después llegar a una síntesis, es decir, a ciertas conclusiones, ¿sí? Está el caos terrible, está el contra del caos y esto va a ser pum, 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 pum y luego después una transición
donde pareciera que no estuviese ocurriendo mayor cosa, porque no es que pasamos de esto a esto, sino que de esto a una antítesis y después a una síntesis, que es lo que pudiéramos decir, al menos yo lo veo así, y, y podemos también tener un mapeo mental un poquito más eficiente a la hora de tratar de ser didáctico. Entonces en esta época oscura ocurría la tesis, ¿sí? Esta tesis que tenía como objeto el, les decía, lo tribal, ¿sí? En el mundo era un caos total porque quien estaba al mando estaba en peligro también porque lo podían destronar en cualquier momento. Y esta cuestión de la monarquía no era tampoco una cuestión que se pudiera decir eh, rigurosa, porque eran personas que estaban allí y en medio de la familia podían destronarlo, estaban en peligro constante y bueno, siempre estaban en esta pugna total que en el seno de una familia ni siquiera se podía estar seguro por esta sucesión de cosas que también permitían que se ambicionara y se tratara de destronar. Esto es muy humano, ¿no? Tampoco es que esto haya cambiado tanto. Solamente que después de tantas matanzas y locuras y guerras que no terminaban, era un bucle constante, porque, ok, hoy ganaste, pero vendrá la venganza. Ajá, me volviste a ganar, pero yo me voy a vengar. Y cómo se terminaba saliendo de esto, de romper este ciclo, ¿sí? Tendrían que llegar a acuerdos mínimos y que sean respetados. Es así como en el Areópago de Atenas, que se establece como una institución para dirimir o llegar a acuerdos, consensos que le daban un parado a estos asesinatos constantes y que quien hacía tal cosa ahora, de ahora en adelante, estoy hablando del siglo quinto más o menos antes de Cristo, entonces se marca como un punto de referencia al menos de que hay un punto de quiebre de terminar con todas estas formas de sí, de arreglar los problemas, ¿sí? Que era muy bárbara, una barbarie total de estos que se creían civilizados, élites, ¿sí? Así que romper con esto fue muy difícil. Yo pienso, ¿no? Cuando usted ve estas películas, por ejemplo, ¿qué película así que pudiera ser ya en la cultura popular algo muy visto, ¿no? También eh, esto ha resonado hasta nuestros días. La Ilíada, una obra maestra de Homero. Eh, ¿Qué decir de la guerra de Troya? Que ni siquiera se está seguro de si ocurrió o no, aunque hay hallazgos que sí demuestran y lo fijamos como fecha pivote, ¿no? La guerra de Troya. Recurro a mis notas para ver si aquí veo esta línea del tiempo que establece la guerra de Troya como un punto, no un punto nodal, sino un punto interesante, al menos destacado, sin duda, que ocurrió en la época oscura. La época oscura o la edad oscura, aquí para entrar en algunos conceptos y precisar en algunas fechas, precisar entre paréntesis, porque, entre comillas, mejor dicho, porque resulta que esto no hay unos registros tan exactos que pudiéramos decir, no, en esta fecha ocurrió, en este día. Eso es especulación. Pero sí aproximadamente decir que la época oscura, estamos hablando de siglo 7, 8, 10, la edad arcaica,
o la época arcaica, estamos hablando del siglo, sí, hay una transición allí, por eso es que se solapan, 9, 8, 7. Y la edad clásica, o la época clásica, todo esto está antes de Cristo, ¿no? La época clásica, 6, 5 y 4. Y usted dirá, bueno, pero ya va, ¿por qué estas fechas son así? Porque antes de Cristo, ¿verdad? Siglo primero es cuando empezamos a decir la era cristiana. Pero antes de Cristo, que es toda esta época que les acabo de nombrar, que acabo de decir, describir en relación a estas fechas, usted puede ver ahí, y a lo mejor parecerá incongruente, de que estoy haciendo una cuenta regresiva empezando por orden descendente. Es decir, desde lo que pudiera decirse es un número mayor y voy al número menor. Entonces, claro, porque las épocas se contaban así, los siglos. ¿Y por qué era así? Porque resulta que en- para llegar al siglo I, ¿verdad? Había un conteo en descenso, ¿sí? Así que por eso es que hablamos de estas épocas así. La Ilíada de Homero estaba ocurriendo en la época arcaica, ¿sí? Y la guerra de Troya en la época de la Edad Oscura. Y hay ciertos acontecimientos familiares que ocurrían en estas épocas que se llevaron a Atenas para establecer justicia y terminar con este encadenamiento de sucesivos problemas envueltos en venganzas tribales. Entonces, cuando ya se derime un asunto en el Areópago en Atenas, se pudiera estar hablando de que hay una especie de ya aparente cambio o de virar en un intento de conseguir el logos, que es la palabra. Cuando hablamos de la mitología, podemos decir de que los oráculos, los dioses, la cuestión mítica, las cuestiones mágicas, las cuestiones que se tenían que ver con estos semidioses y que ocurrían en la era oscura y muy adentrado en la era arcaica, como transición, vemos allí que en la era arcaica ya hay un tema de la era arcaica en la edad oscura todavía estaba ocurriendo porque estuve viendo que hay una diferencia entre lo que le ocurrió al rey Edipo, ¿sí? Y cómo los dramaturgos trataron de recrear, y efectivamente así fue esta historia, y en la época arcaica y en la clásica, se habla de este mito de Edipo ya como un mito, ya como una cuestión que si bien ocurrió a Glaucón, y lo que quiero tratar de traer en esta historia, que usted puede terminar de buscar en otro lado o en otro momento podemos hablar de ella, es que estaba pasando que se estaba en cómo se arregló esta disputa, se estaba tratando de no hacer tanto caso de manera ciega a el oráculo y también de no hacer tanto caso, o por lo menos no de manera tan fehaciente, sin considerar otra cosa, por ejemplo, los testigos oculares de los hechos, que fue como se terminó diciendo definitivamente de que aquí hay algo que sí es una evidencia.
una evidencia empírica. Así que se estaba ya tomando más en consideración a las evidencias que tenían que ver con el logos. Esto pudiéramos decir que es como un preámbulo, ¿sí? de lo que se venía, el logos, de cómo se dirimió, se terminó de hacer investigaciones más objetivas, ¿sí? Estoy diciendo de que esta historia es muy larga, pero cuando este Edipo Rey, también es como se llamaba la obra de este clásico que se ponía allí en estas tragedias, como les decía, de esta sucesión problemática que no terminaba de encadenarse hacia un buen puerto que terminara trayendo la paz, sino más bien eran problemas sucesivos. Para no alargar tanto esto, bueno, ahí se veía como un preámbulo al hacerle caso más a los pastores que al oráculo, y aunque estos finalmente coincidieron, pues esta investigación que llevó a cabo Edipo, pues fue más objetiva. Se pensó más en el logo y no en el mito, el oráculo, ¿sí? No es que el oráculo dijo esto y bueno, amén, esto es lo que es, no, sino que se siguió indagando con argumentos, con personas que fueron testigos oculares del hecho de que Edipo fue abandonado en el desierto, le hirieron los pies, las piernas también, y que no lo mató aquel que le comisionaron ir con él, un bebé, y lo abandonó en el desierto en estas condiciones. Otro pastor lo recogió y pues fue así como se salvó. Entonces él era el hijo del rey, quien era su padre, a quien debió haber matado, cosa que no ocurrió, evitando que el oráculo tuviese la razón. Y así se desenvuelve esta historia, porque más adelante él tiene que huir por el mismo desierto, se encuentra en una intersección a cierta persona, hay una disputa, él termina dándole muerte, Edipo sale corriendo, supuestamente para salvar a su padre, y resulta que ya cuando llega allá, esta persona no existe, ni siquiera saben quién lo mató, resulta que él termina casándose con la esposa de esta persona, quien resulta que es su madre, y él no se da cuenta que mató a su madre, a su padre, mejor dicho, y se casó con su madre, cosa que termina desenvolviéndose como un hecho, sí, un drama tremendo que él trata de investigar, a ver, y estos dos pastores, tanto el que lo dejó abandonado en el desierto como el que lo recogió, terminan dándole más crédito a estas especulaciones del oráculo, de el profeta ciego, no me acuerdo cómo se llaman estos personajes, pero es como para que ustedes terminen de indagar en esta historia. Es todo un drama, de verdad, es una tragedia. Entonces, el caso de cómo se solucionó lo de Edipo, que es a donde voy, termina haciendo ver de que se estaba tomando en cuenta, ya uno lo ve aquí en retrospectiva, ¿no? Cuando esa gente está viviendo eso en ese momento, si es que ocurrió y no es un mito más, pero me parece que esto tiene evidencias, al menos se pudiera denominar hecho histórico, y se traen a colación porque todavía se habla de estos mitos. Estos mitos tienen ciertas enseñanzas, moralejas, se establecían como criterios de ley. Era una sociedad manejada por mitos que al pasar al logos y a romper con esta cuestión de los dioses, pseudodioses
oráculos, profetas, como al romper con esto, se pasa a la palabra, al logos. Pero fue una transición. Cabe destacar de que en la época oscura no se tienen muchos registros al respecto porque ni siquiera había avances en cuanto a la escritura, ¿sí? Ya en la época arcaica, ok, está la Ilíada de Homero y entonces sí hay registros escritos de qué más o menos ocurría en esa época. O sea que hay muchas cosas, la verdad, que estamos tratando de entender y en base a la repetición de cosas que ni siquiera sabemos concretamente, yo lo quiero decir aquí responsablemente, si estas cosas sucedieron así o es como nos las están contando. Pero yo sí quiero aquí puntualizar de que salir de esta oscuridad en una transición, ¿sí? Esta oscuridad, aquí la voy a poner. Y esta transición, ahora la era arcaica, la época arcaica, e ir a la era de la civilización o el logos, y que esto haya ocurrido en Occidente, se entiende que en función a las libertades de expresión implica que hay que hablar, hay que llegar a acuerdos, ¿sí? Cuando se dio apertura a libertades de derechos, a libertades en cuanto a, ok, vamos a llegar a acuerdos, tú tienes tus derechos, yo tengo los míos, dónde nos encontramos, cómo hacer para llegar a acuerdos para que tus derechos no comprometan mis derechos. Entonces se llegan a estos acuerdos en un contrato social. Las constituciones, la primera en Atenas, y muchas se van sofisticando de avanzada, llegar a la democracia, que no es ningún gobierno perfecto y el tiempo ha dicho que, pues si bien es el mejor sistema, no es el mejor sistema posible y más bien se ha degradado, pero eso es otro tema. Pero cuando se habla de Atenas como la cuna de la democracia y de Occidente como quien terminó globalizando esta forma y todavía anda en este empeño de este status quo, reproducirlo y mientras se reproduce que sea más de lo mismo. No es una reproducción para ir a más o a algo distinto, sino para que se perpetúe este sistema de democracia copiado por Atenas y que se va sofisticando hasta nuestros días. Por eso es que cuando se habla de sistemas totalitarios, incluso ellos tienen un lugar de parlamento donde pueden dirimir, pueden hablar, aunque a lo mejor con muchos más límites, pero no es que el primer paso es ir a una guerra. Cuando esto ocurre siempre se ve como algo bárbaro, una barbarie, pero sigue ocurriendo. Y también en el seno más restringido, en vez de hablar, en vez de recurrir a esto de la dialéctica, de ver hasta dónde nos entendemos, de que los problemas se arreglan, o hay una tendencia de que por lo menos se vayan haciendo asimilables, tratar de entender al otro, implica conversar, implica el uso de la palabra, el logos, como entendimiento, como, bueno, ok, yo voy a perder esto, ¿qué estás dispuesto a perder tú? O sea, ceder. Y mientras cedo, aunque conquisto derechos, cambio derechos por deberes. Es una cuestión ok, pierdo esto, pero gano esto. Y hacer una especie de pacto social que permita, y ha permitido en todo este tiempo, al menos un orden relativo, si no fuera un caos total, como suele ser cuando esto se pierde de vista. Por eso es que
aquí me está resonando un personaje que más tarde le voy a hablar de él. Digo más tarde, más adelante, ¿no? En algún tema del podcast. Eh, es este personaje que es chileno, creo que es chileno, murió hace poco, relativamente poco, no sé, hace más o menos unos 2 años, quizás un poquito más o menos. Humberto Maturana. Humberto Maturana es un biólogo, yo diría que biolingüista, ¿no? Se metió mucho con esta parte de la lengua y, y bueno, yo creo que es merecedor de ese título también, si ya no lo tiene. Yo he leído un poco de él, porque es se puede decir, filósofo latinoamericano, lingüista, la parte que más me compete en todo caso. Y él habla de que, como decía esta canción de... Estoy trayendo estos temas aquí como un pupurrí, pero como decía esta canción también de este salsero Oscar de León, comuniquémonos más. Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más. Si hay problemas, se deben arreglar es hablando, comunicándose. Ok, no entiendo, quiere decir que hace falta más significantes. Mientras más significantes estén confluyendo, yo tengo más oportunidad de entender. Claro, a lo mejor me pierdo entre tantas cosas, pero por lo menos tengo más cosas de las que hurgar, tomar en cuenta. Mientras más elementos estén en la mesa, como unas cartas, mientras más cartas estén echadas sobre la mesa, es probable, es posible, de que yo tenga argumentos, o por lo menos tenga más, sí, elementos como para considerar. Y en tal sentido yo puedo ver, a llegar a acuerdos o establecer, en esta cuestión del principio de caridad, cuál es la racionalidad compartida y llegar a un punto donde se converga, de convergencia, ¿sí? Un punto de entendimiento mínimo, porque si no la gente se seguirá matando a cuchillo y así van a dirimir los problemas y sería un caos como lo que ocurría y sigue ocurriendo. Yo creo que esto del mito sirve como cuestión pedagógica y así lo usó, aunque él hablaba mucho mal de los retóricos y de los sofistas y de los poetas, eh, y enaltecía la filosofía como que el rey debe ser un filósofo, porque el rey es el que más debe saber, y tenía como una especie de método de estudio de cómo llegar a ser, sí, un rey filósofo. Estoy hablando de Platón. Y es verdad que él prácticamente batalló con el mito. Aunque esto también pudiera decirse un mito, ¿no? Porque él recurrió en esto de la dialéctica a estos cuentos, que este decía una cosa, recurría a metáforas. Después de todo, no nos podemos alejar de las metáforas, de estas comparaciones que sirven como didáctica y que forman parte ineludiblemente del lenguaje, como ejército móvil de metáforas, diría Nietzsche, ya que yo he dicho esto otras veces. Entonces, convivimos con el mito, llegamos al logo, conquistamos y terminó dándole un zarpazo al mito. Pero eso no quiere decir de que el mito no haya estado sobreviviendo. Así que es cuestión de que sepamos muy bien que si el lobo existe, está en convivencia con el mito. Y el lobo debe ser siempre la pauta a seguir para arreglar los problemas, es decir, la palabra. Y bueno,
Por eso es que es tan importante que las personas conversen, hablen, no demos por sentado nada, ni nos vayamos resentidos. Porque si usted habla, sea lo que sea que tenga que hablar, al menos estará tranquilo de que dijo lo que tenía que decir. Y si no hay entendimiento es porque debería hablarse más. Y llegado un momento, es verdad que en cuanto dependa de nosotros, esto ocurre y debería ocurrir, pero cuando no dependa de uno, probablemente alejarse después de haber hecho intentos, por supuesto, y sea lo más idóneo. Y probablemente tendríamos que volver para ver qué pasa, si es que se puede seguir conversando. Pero eso de que alguien pierda la vida por nada debería ocurrir, pero sus derechos de libertades se pudieran comprometer en cuanto a un juicio justo al menos, que te den la oportunidad de hablar, que te den la oportunidad de hablar para que, no sé, un abogado, que los sofistas más o menos tenían ese trabajo en la antigüedad, un abogado que te ayude a hablar, que en un estado de derecho. Son conquistas de la época clásica y que se han copiado, replicado y hasta se han mejorado, supuestamente, y esta es la idea, en la era en que vivimos global. Se ha globalizado, ha sido la conquista del logo, ha sido la conquista de esto, de la cultura occidental, ahora traída de manera global, pero también no ha sido porque ellos han sido más inteligentes. La humanidad no empezó allí y hay muchas otras civilizaciones que uno se pregunta, bueno, ¿y qué estaban haciendo los egipcios, los sumerios? Bueno, sobre todo quienes estaban todavía superviviendo y eran potencias, civilizaciones que paralelamente estaban ahí con Grecia, ¿no? Aunque Grecia era una potencia mundial por mucho. Y sucedieron a Egipto, por ejemplo. China también estaba allí como potencia en la época. Bueno, porque ellos no pudieron llegar a estos entendimientos, porque los griegos, en Atenas especialmente, ocurrió esto primero, en una transición de la Edad Oscura, la Edad Arcaica o la época arcaica y la época clásica, y de ahí en adelante para todo el mundo, en un estado globalizado. Digo que la globalización porque esto se regó por todo el mundo y venía de Occidente, de Grecia, de Atenas. El Logos conquistó. Pero no nos engañemos, todavía el mito sigue superviviendo. Sí. Pero estos siglos y épocas de barbarie se fueron replicando una y otra vez. Incluso el Logos fue y se impuso en la era colonial, incluso aquí en Mesoamérica. Así que el Logos también trajo problemas para imponerse como cultura, como forma de cosmovisión, desconociendo la que otros ya tenían. ¿Sí? Así surge el eurocentrismo, de alguna manera también, imponiendo los valores de Occidente, imponiendo el logos, pero no con palabras, sino con represión, con luchas, desconociendo a la otredad. Como decía Levinas y como también Enrique Husserl. Sí, estos personajes, bueno, creo que no es Husserl, Enrique sí, Enrique Dussel. Bien, después les voy a hablar de eso, a ver cómo el logos también trajo problemas y sigue trayéndolos, sobre todo cuando se impone
y deja de ser logos porque tú no estás hablando civilizadamente, sino que estás imponiendo la barbarie, asumiendo que el otro es bárbaro y debe civilizarse. Pero debe civilizarse, ¿por qué? Porque eso me parece extraño y yo vengo con mi imposición de lo que es el logo. ¿Vamos a hablar? No, 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 no. El logo es este. Yo impongo mi palabra. Y por eso se habla de la palabra, el lenguaje, la lengua, como esta voluntad de poder. La lengua también, en este ejercicio, el logo ejerce y quien la domina lo hace por represión, más que por persuasión, aunque las dos cosas yo diría que son bastante malas si se manejan de manera egoísta, pero sobre todo la represión es tremendamente bárbara y si el logo se impone como se ha hecho muchas veces, incluso así fue como se fueron extendiendo los valores occidentales, no por internet, no existía en aquel momento, es muy reciente, no por los medios de comunicación, no, sino por los medios de represión. Los medios de represión implicaban guerras, implicaban genocidios, conquistas, colonización. Y esto se hacía por medio de la voluntad de poder y usando el logo y la lengua como mecanismo, pero también como forma de represión, de conquista, sin preguntar nada, simplemente por imposición. Y el eurocentrismo sigue siendo algo que cala, porque la mayor conquista que puede hacer alguien es conquistar las conciencias. Y en este caso ya estamos hablando de alienación. Cuando alienas al otro y el otro deja su forma de identidad para comprometerse con algo que ni siquiera tiene que ver con su propiedad y su autoconciencia, y ni siquiera sabe que esto está ocurriendo además. Esa es la mejor conquista en el caso de quien está siendo opresor y la peor pérdida en el caso del oprimido. Así que pierde toda posibilidad y se asume como en una desesperanza que ni siquiera sabe si esto está ocurriendo. Como les decía, es algo complicado porque al no saber que esto se está ocurriendo, como los problemas, si no sabes que esto es un problema, ni siquiera te lo planteas como problema, obviamente jamás vas a resolver ese problema. Por eso es que decía Enrique Dussel que la mejor manera de salir de esto es con una conciencia, y en este ejercicio se pudiera volver a desencantar en este sueño dogmático y empezar a pensar de manera libre, emanciparse de verdad. Y no estoy hablando de una cuestión que tenga que ver con una revolución, sino que estoy hablando de al menos saber estar en un estado consciente y no alienado. Porque el logos así traído resultaría algo nefasto. Y bueno, no me quiero alargar más porque ya lo he hecho mucho. Esto se puede hablar en otro tema, quizás cuando expongamos esto de la alteridad de Enrique Dussel y ver cómo el eurocentrismo, que si bien es un valor para la humanidad, Occidente, civilización y todo eso, hay que verlo como algo consciente, verlo de forma consciente, quise decir, y en esta medida tratar de considerar otras cosas que ocurren o que pueden ocurrir y que probablemente terminen superando y relevando a esta mentalidad
tan, no solamente eurocentrista, sino también muy eh, en función a seguir perpetuando el status quo y muy reproducción, y por eso reproducir lo mismo. Cualquier cambio posible que pueda tratar de surgir o de brotar se ve como una amenaza para el status quo. Pero bueno, no quiero traer estos temas en una polémica tan comprometida con otros temas que a lo mejor hace falta tener presente. Por ejemplo, el de Enrique Dussel, que me comprometo a traerlo dentro de poco. Y bueno, es así como se ha desenvuelto esta historia de ir del mito al logo, que sin duda ha sido muy favorecido, pero que hay que verlo con cuidado, como ya les decía todo el rato, porque no queremos estar allí en un estado alienante, donde el logo y la lengua sea una dialéctica de voluntad de poder que exija una mentalidad sosegada y por ello y junto con ello desprendernos de cualquier pensamiento crítico, porque no nos es posible. Pensamiento tiene que ver con lengua y cada persona es única, en todo caso, en estos pensamientos que pudieran aportar, y en todo caso habría que exponerlos, y en algún contexto funcionará, en otro no. Así que no hay que estar comprometido en cuanto a la libertad de expresión, que terminaría más bien socavando el progreso y tendría como resultado la alienación. Y tal alienación, pues, comprometería cualquier ejercicio humano, la verdad. Porque hay que comunicarse más. Si sentimos que fallamos, comuniquémonos más. Pero no es que me van a vetar y voy a considerar que ya no hay nada que hacer. El logos se impone o se dispone. Es una cuestión muy importante. Pero sin duda es un progreso y del que no podemos salir. No hay nada fuera del lenguaje. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Así que ahí es donde hay que arreglar las cosas, hablando con el logos. El logos visto de manera horizontal y no de manera vertical. Chao, chao, que estén bien. Nos vemos pronto. Hasta luego.